Dios les bendiga, amados hermanos, bienvenidos una vez más a un programa de Discipulado en Casa. Les bendecimos en el amor del Señor, nuevamente les acompaña y es un gusto para nosotros estar con ustedes, los líderes de Casa Bendición, Daniel y Stephanie de Reales. Que el Señor les bendiga. Hola, mi amor. Hola, mi cielo. Hola, hermanos, en este tiempo de bendición, tiempo de poder, tarde de discipulado, tarde de aprendizaje, tarde de doctrina, tarde donde le permitimos al Señor que ministre en nuestra vida a través de su palabra. Y qué privilegio es para nosotros, mi cielo y hermanos, poder transmitirte este mensaje, poder juntamente aprender de la palabra del Señor, aprender doctrina del reino, aprender palabra del reino, aprender todo lo que el Señor tiene para nuestra vida. Y qué privilegio es nosotros poder ser utilizados por el Señor para llevarte esta palabra que será de mucha bendición y ha sido de mucha bendición para tu vida. Así que te saludamos a todos aquellos hermanos que se están conectando a esa transmisión a través de Facebook, a través de YouTube. Y es el momento para que puedas compartir este enlace y así también edificar a muchas personas. Así es, mi cielo. Y bueno, qué tiempo de bendición. Comparte este link. Así que copia el link. En la parte de abajo dice copiar. Luego te va a salir en YouTube, te va a salir 2 cuadritos. Ahí tú le das copiar. Y luego lo copias ahí en tu dispositivo WhatsApp, o bueno, ya tú determinas dónde pero la idea es que tú puedas también invitar a otras personas para que puedan conectarse a este tiempo de discipulado y ellos también puedan aprender acerca del reino de Dios. Así que te saludamos también a todas las casas de bendición, a la casa de bendición del Vergel, a la casa de bendición de República de Israel, la de Las Palmas, la casa de bendición de Comuneros, bueno, y todas las casas de bendición de la isla, qué bendición. Y bueno, saludamos a todos los hermanos que en este tiempo se conectan. Es un gran privilegio poder llevarte la palabra de Dios hasta ahí en tu casa, así que llama a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, tu esposa, a tus vecinos, a todos los que tú quieras que ellos puedan ser edificados. Bueno, este es el tiempo de aprender, tarde de discipulado, tarde de enseñanza, tarde donde le permitimos a Dios que Él entre a nuestra vida y que haga como Él quiera a través de su palabra. Así que te damos la bienvenida a este tiempo, damos toda la bienvenida y vamos a orar para iniciar este tiempo de doctrina, para iniciar este tiempo de aprendizaje. Vamos a colocar este tiempo en las manos de Dios y que Él tome el control de todas las cosas que vamos a hablar y a realizar, y que nos dé mucha sabiduría y que tú puedas tener tu entendimiento limpio para que toda la palabra sea depositada ahí en tu corazón y puedas atesorarla, pero también ponerla por práctica. Así que vamos a invitar al Espíritu de Dios para que sea direccionándonos y dirigiéndonos en este tiempo. Cierra tus ojitos y dile: Dios, gracias por este tiempo, Dios, gracias porque tú eres fiel, Señor, porque grande es tu misericordia, Señor. Te bendecimos, papá Dios, te adoramos, te exaltamos, Señor. Dios, esta tarde, Señor, te damos la libertad a ti, Señor, para que tú te glorifiques en nuestra vida, para que traigas sabiduría. Tú que estás ahí escuchándonos en este tiempo, que estás ahí conectado, que te estás conectando, dile: Dios, dame sabiduría, dame inteligencia, dame entendimiento, que yo pueda comprender tu palabra. Dile, Señor, que yo pueda entender tu palabra, Señor, esa palabra que da vida, que edifica, que construye, que edifica, Señor, que transforma, que limpia, Señor. Padre, que nos mantiene limpios, Señor, que podamos atesorar tu palabra, Señor, en este tiempo, Señor. Todo este tiempo lo colocamos en tus manos, Señor, que no sea palabra de humana sabiduría, sino que sean tus palabras puestas en nuestra boca, Señor. Direcciónanos, Espíritu de Dios, y toma el control de todo este tiempo, Señor. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos. Coloco en tus manos mi esposa, mi vida, a los hermanos que están escuchando en esta hora, que tú seas abriendo el entendimiento, Señor, que seas tú trayendo sabiduría, Señor, que seas tú hablando a sus vidas, Señor, que podamos aprender doctrina, Señor, para poder permanecer firmes, Señor, en tu palabra, Dios mío, y que, Señor, cualquier viento de doctrina, Señor, Padre, que quiera desviar, desenfocar, tú nos hagas, Padre celestial, Señor, hacedores de tu palabra, Señor. Tú nos hagas, Señor, tomar tu palabra y ponerla por obra, Dios mío, y permanecer firme en tu fe, Dios mío. Gracias, Padre celestial, por tu fidelidad, porque tú eres bueno y porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Bendito Rey de la Gloria, gracias por todo, mi Dios. Amén y amén. Amén. Bueno, y qué privilegio es continuar, bueno, aquí en este tiempo y más cuando ya hemos invocado la presencia de Dios.
Queremos continuar con un tema que es de mucha bendición. Bueno, cada tema es de mucha bendición en realidad, porque la palabra de Dios siempre va a bendecir tu vida y la mía. Hemos venido hablando acerca del arrepentimiento para perdón de pecados y hoy con un tema muy interesante y es cómo arrepentirnos. Hace 8 días vimos acerca de por qué debemos arrepentirnos, pero en la tarde de hoy queremos que tú puedas aprender qué dice la palabra acerca de cómo arrepentirnos. Amén, así es. Y bueno, hemos estado, así como tú lo decías, mi cielo, aprendiendo acerca del arrepentimiento. La clase pasada vimos por qué debemos de arrepentirnos, ¿verdad? Hablamos de que era un reconocimiento que nosotros teníamos, ¿sí? De dejar el pecado, hablamos también de ese comienzo, ese nuevo comienzo de vida que nosotros tenemos para con Dios, para dejar lo que estaba atrás, ¿verdad? Y comenzar algo nuevo en el Señor. También hablamos que la paga del pecado es muerte, pero juntamente con ello vamos hoy a mirar cómo debemos de arrepentirnos. Porque a veces escuchamos la palabra, mire, arrepiéntase, mire, arrepiéntase, pecador, mire, haga esto, pecador, porque usted no va a salir de ese lugar, ¿verdad? Y como dice, bueno, la palabra dice arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y por ahí hay una canción que dice que arrepiéntete que te estás quemando. Bueno, y entonces dice arrepiéntete, pero ¿qué significa? Sí, ¿y cómo arrepentirme? ¿Y cómo? Porque es muy fácil, ¿verdad? La persona decir, bueno, salga de ese lugar o salga de ese momento donde está. Es muy fácil decir eso. Pero ahora, ¿cómo lo voy a hacer? ¿O cómo explicarle a esa persona cómo voy a arrepentirme? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Eso es lo que vamos a ver en este tiempo de discipulado. ¿Cómo me debo de arrepentir? ¿Cuáles son los pasos que yo debo tener para poder tener un verdadero arrepentimiento? ¿Sí? Vamos a hablar de cuatro de los pasos y queremos enfatizar para que en realidad los aprendas y los memorices y no solamente eso, sino que los puedas colocar por obra en tu vida. Y es lo más importante, no tan solo ser oidores, sino hacedores de la palabra, ¿sí? Que no seamos oidores olvidadizos. El oidor olvidadizo es el que escucha, dice, o uno le está explicando lo que vamos a hacer a continuación, de explicarte cómo arrepentirnos con base a la palabra de Dios. Pero entonces el oidor olvidadizo dice, bueno, sí, eso lo dijo el hermano Daniel o la hermana Stephanie, y entonces el día de mañana le dice, listo. No, pues yo sigo mi vida normal. No sé, oidores olvidados, sino hacedores de la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a conocer 4 pasos para nosotros poder desarrollar o poder hacer bien este proceso de arrepentimiento en nuestra vida. Y el primer punto que vamos a tocar en esta noche es que yo debo de reconocer. Debe de haber un reconocimiento. Dentro de este reconocimiento que yo debo de tener, tengo que hacer un lado el yo que quiero, el yo que deseo, el orgullo, ¿sí? Yo tengo que reconocer que he fallado, reconocer que he pecado, reconocer que he hecho el mal, reconocer que he errado. Yo tengo que tener un corazón que reconozca, ¿sí? que yo estoy pecando, ¿sí? Así es, no puede ser solamente, sí, yo sé, pero bueno, y listo, y sigo haciendo lo mismo. No, tengo que reconocer que he pecado, ¿sí? Y lo vamos a ver bíblicamente, y el primer punto que vamos a ver es que yo reconozco, el reconocimiento que tengo que tener frente al pecado. Y ese reconocer, cuando buscamos una definición antes de ir a la palabra, es cuando la persona examina, o cuando tú puedes examinar algo, identificar ciertas cosas en eso que examinas. También es cuando la persona pues examina de tal manera que hace un juicio de sí misma. Entonces, Dios quiere que como primera medida nosotros reconozcamos, que nos examinemos, que identifiquemos el pecado, la falta, la transgresión, eso que se ha salido de la justicia de Dios, que lo puedas identificar y decir, sí, yo he sido esto, he sido lo otro, he sido adúltero, he sido fornicario, he sido homicida, he sido murmurador y todas las obras de la carne que lo narra la palabra, que se pueda reconocer
pero para hacer un juicio con sí mismo, es decir, que puedas decir, sí, yo lo reconozco, yo soy esto, pero hay un objetivo, no simplemente es que se diga, sí, yo, porque, bueno, hay muchas personas que son como muy, ¿cómo se le puede decir, amor? Osadas, y dice, sí, yo lo hice, y que hay. No solamente es uno de los primeros pasos, examinar, identificar, yo he cometido esto y esto y esto, reconocerlo, pero con un objetivo que vamos a ir viendo más adelante, a qué me va a llevar ese reconocimiento. Y mira, mi cielo de hermanos, vamos a verlo bíblicamente, como el salmista, sí, el rey David, hacía esto. Y nosotros podemos ver a David, ¿verdad?, como un hombre pecador, porque en muchas de la Biblia, en muchos pasajes nos habla de ese hombre que cometió pecado, cometió errores, ¿verdad? Pero había algo en él, y era que él reconocía. Dice la palabra de Dios ahí en Salmos capítulo 51, versículo 3, del 3 al 4, vamos a leerlo, y dice la palabra de Dios, dice, porque yo reconozco, dice el salmista, mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces, mira lo que hace David, ¿sí? Porque él reconoce, dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Cuando hablamos de rebeliones, es la soberbia, el pecado que hay, ¿verdad? Los errores que se han cometido. Dice, yo reconozco. El salmista decía, oiga, yo reconozco que he fallado, que he cometido pecado, que he sido obstinado y he sido determinado a hacer el pecado, porque una persona rebelde, amor, es una persona que es necia, que sabiendo que está mal, va y hace, va y comete, ¿sí? En contra de lo que le agrada al Señor. Amor, y mira que él en estos pasajes tiene mucho reconocimiento, y una de las cosas que lo hace conforme al corazón de Dios es que él pueda estar limpio, ¿verdad?, de corazón, y él pueda reconocer, y entonces cuando nosotros reconocemos, ¿sí?, y es porque sabemos que hay alguien superior, el cual yo tengo que darle cuentas y someterme a ese alguien superior, ¿sí? Y ese reconocer está denotando que hay una dependencia, que ya no estoy pensando como yo quiero pensar, o como yo deseo, como yo anhelo, sino que ya ahora me estoy sometiendo a alguien el cual tiene el poderío de todas las cosas, pero yo tengo que reconocer que yo soy menor que ese alguien, y que mis fuerzas, pues hombre, o lo que yo estoy haciendo está mal delante de ese alguien superior a mí. Y en este caso estamos hablando del rey, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros tenemos que reconocer. Dice la Biblia, ahí atrás, dice en el verso 1, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Entonces, él está clamando a un Dios, ¿sí? Él está reconociendo frente a un Dios, y le está diciendo, Señor, ten piedad de mí, oh Dios, ¿sí? Conforme a tu misericordia. Él está sabiendo, y él sabe que hay misericordia de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de tener, que va a haber una misericordia de Dios. Y a veces no reconocemos porque pensamos que ese Dios de pronto está lejano, de pronto no va a perdonar, de pronto no va a acercarse a mí, ¿verdad? No reconocemos por el orgullo que hay dentro, y ese orgullo es el que no deja reconocer que estamos fallando y estamos pecando, ¿sí? Y ese orgullo es el que no deja... Esa rebelión es la que hace que no podamos avanzar en Dios. Lo que Dios quiere es que tú y yo podamos avanzar, pero antes debe haber un reconocimiento, ¿sí? Para yo confesar, y eso es lo que vamos a ver más adelante, para yo tengo que reconocer que soy pecador. Dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, borra mis pecados, borra mis errores, borra lo que yo he tenido, mi soberbia. Y es algo impresionante, porque él le dice a aquel que tiene el poder para hacer eso, para borrar esa rebelión, ese pecado. Él lo hace a esa autoridad. Y también dice allí, porque tú eres justo, ¿sí? Él no va a ir ante, digamos, un pecador también.
ante un hombre, como la iglesia tradicional erróneamente enseñaba, sino ante el Dios todopoderoso, el único que puede limpiar el pecado. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ante Él es que nosotros vamos y nos confesamos, reconocemos ese pecado, porque Él no pecó, Él no tuvo mancha, Él fue justo. Y ahí lo dice claramente, dice, he aquí para que seas reconocido justo en tu palabra. Entonces, por eso Dios nos limpia, porque Él lo puede hacer, Él tiene la autoridad, ¿sí?, para hacerlo. Él es el único que puede quitar el pecado del mundo, porque Cristo Jesús ya pagó por ese pecado. Amén. Y mira lo que dice en el verso 2, dice, lávame más y más de mi maldad. Vuelve y reconoce que necesita ser lavado por el Señor. Tú y yo necesitamos ir en la búsqueda de Dios, porque tiene que haber una necesidad de venir delante de Dios y decirle, oye, Dios mío, ¿yo qué he hecho, Dios? ¿Sí? Hablábamos en anteriores programas, o en el anterior programa, de compungirse, ¿verdad? Ese compungirse de corazón es que, oiga, yo estoy reconociendo que estoy haciendo mal, estoy recapacitando de lo malo que he hecho, y eso es reconocer, traer a memoria lo malo y decir, uy, yo estoy dolido por lo que hice. Dolerse del pecado. Es dolerse del pecado. Y ahí es cuando nosotros vamos a ver algo que se llama reconocer. Ese reconocimiento tiene que verse real en nuestra vida. Dice ahí más adelante en el verso 2, dice, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Él está reconociendo, el salmista, y es algo muy... que a veces las personas lo ven un poco complejo, difícil, pero es tan sencillo decirle, Dios mío, yo reconozco de que realmente he fallado, y dejar a un lado el orgullo, dejar a un lado lo que yo pienso, dejar a un lado pensar lo que Dios no ha pensado, pero hacerse ideas que Dios ya pensó, supuestamente la persona, y es dejar eso a un lado y permitir que Dios venga y haga una obra especial en tu vida y en mi vida. Y es que, amor, algo impresionante es que más se demora muchas veces la persona en arrepentirse que en Dios en poder perdonarle. Es que sencillamente es reconocerlo, reconocer ese pecado. Y vamos a ver otros de los puntos, y así, haciendo ese reconocimiento y los otros 3 puntos que vamos a ver ahorita, Dios perdona a la persona. Es algo instantáneo, y es tan impresionante porque dice la palabra que Él echa a la mar ese pecado, que Él echa allá a lo profundo, que cuán lejos está el oeste del este, así están lejos los pecados de aquella persona que Dios ha perdonado. No tiene memoria, más se recuerda uno más bien ese pecado y quiere como traerlo a memoria muchas veces, pero si ya lo reconociste y hiciste los otros 3 pasos que vamos a ver, pues no hay por qué traer a memoria ello, sino sencillamente para, digamos, un testimonio o algo así. Pero en realidad, cuando tú estás en paz con el Señor, uy, eso le quita a uno como un peso, como una carga. En realidad, de hecho, uno en el lecho de muerte, uno ve que las personas lo que quieren es estar en paz con Dios y con las personas, porque eso es un peso grande. Y eso es como lo que las personas dicen, ¿cuál es su última voluntad? No, estar en paz con mis seres queridos, con Dios, y comienza la persona a pedir perdón ahí, espera hasta lo último. No, Dios quiere que nosotros seamos tan sensibles que lo podamos hacer aquí y ahora. Si hoy tienes vida, la misericordia de Dios allí está contigo, y es la oportunidad para reconocer ese pecado y esa rebelión. Amén, así es. Y mira lo que dice en la Biblia también, en Lucas capítulo 18, versículo 13. Dice la palabra de Dios, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Entonces aquí hay un ejemplo de una parábola del fariseo y el publicano. Y si la leemos, bueno, en todos los versículos vamos a encontrar cómo entra al templo un fariseo, cómo entra al templo un publicano, y ese fariseo hace una oración a Dios, pero esa oración resalta más las virtudes que él puede tener que el reconocer su pecado.
En cambio, el publicano resalta más sus fallas, sus faltas, que sus virtudes. De hecho, ninguna virtud, dice soy pecador, y lo reconoce. Entonces, él tiene allí un reconocer. Y hay algo bien interesante lo que dice aquí, en versículo 14, os digo que o sea, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ese publicano se humilló y ahí reconoció su pecado, su transgresión delante de Dios. No pidió ni siquiera misericordia, dice, sé propicio a mí. Es decir, yo merezco el castigo, merezco lo que tú quieras hacer, Dios, porque pequé contra ti. Pero el Señor, simplemente por ese reconocimiento, dice, descendió justificado. Quiere decir, fue perdonado, descendió sin ninguna culpa, descendió limpio de ese pecado, por ese reconocimiento. Así que es tan importante ese reconocimiento que tú y yo podamos hacer delante de Dios, de la falta, de la falla que hayamos podido tener, y que ese reconocimiento no sea como a escondidas, no sea como por allá en lo oculto, como mentalmente, como aunque Dios ya todo lo sabe. Él ya todo lo sabe. Aquí en el Salmo leíamos, amor, que decía el salmista, delante de ti está mi pecado. Ya, porque Él ya lo sabe, mi hermano. Pero Él desea que tú y yo lo reconozcamos, porque eso también significa humillación y quiere decir que estamos bajo una autoridad y que nosotros lo reconocemos, no solamente a nuestro pecado, sino a Dios como esa autoridad ante la cual debemos venir para alcanzar esa misericordia y ese perdón. Amor, y mira que en ese pasaje que tú acabas de leer, en el fariseo y el publicano, vemos dos personas que tienen dos oportunidades iguales, ¿verdad? Así es. Tienen dos oportunidades iguales, pero la determinación de cada persona es la que la hace que ella pueda ver la gloria de Dios, la determinación, y dejar a un lado el orgullo. Y me llama tanto la atención, porque mire que no fue todo lo que hacía el fariseo lo que lo justificó, porque él, aquí dice, él ayunaba, aquí dice, él diezmaba, aquí dice, no era ni ladrón, dice que no era adúltero, y no fue ninguna de estas cosas lo que lo justificó, no fue nada de eso. Así que cuando usted dice, no, usted está pecando, no, usted ayune. Usted está pecando, usted ofrende. Usted está pecando, usted sencillamente declare sus cosas buenas. No, el primer paso es reconocer. Y no es recetar por hacerlo, porque es que a veces, mire que nosotros, mire, el pueblo perece, dice la Biblia, el pueblo perece por falta de conocimiento. Y el faltarle el conocimiento a uno acerca de las cosas que uno tiene que realizar como principios del reino, ¿sí? Y los principios del reino son los que debemos de entender para poder llevar una vida cristiana conforme a lo que el rey quiere, para poder estar dentro del reino de Dios y poder vivir conforme a lo que el reino dice, en sus palabras, en sus estatutos. Pero nos falta ese entender y tener el conocimiento claro de qué cosa, ¿sí?, debo de hacer para yo poder desempeñar tal cosa. Quiero abrir unos paréntesis aquí, y es que no es, ejemplo, lo que tú decías ahorita, que de pronto alguna persona que está haciendo mal, entonces dice, vea, haga esto y entonces usted va a ser libre, o usted va a hacer tal cosa, Vaya usted lunes, ofrende. vaya ore, Y hay algo vaya que pasa repita. también, y es que mucha gente quizás se viene a un bautismo pensando que eso lo va a limpiar. pensando que eso le va a quitar los pecados. Y la palabra es tan clara que dice reconocer. Y yo tengo que reconocer, ¿sí? El pecado, yo tengo que reconocerlo, y el pecado me lo quita la sangre de Cristo, ¿sí? Y ahí es cuando yo comienzo a entender de que así yo me bautice 3 veces, si yo sigo pecando, pues sigo siendo pecador. Mira. Pero que yo cuando me reconozco y me arrepiento, entonces ya voy a vivir algo nuevo en Dios. Pero sigo estando bautizado, sí. Pero entonces comienzo a vivir ya en los lineamientos que Dios tiene, ¿sí?, conforme a los principios del reino que Él nos deja a cada uno de nosotros. Entonces,
uno de los principios que nosotros debemos de entender es que el pecador debe de reconocer para poder tener un verdadero arrepentimiento, ¿sí? Yo tengo que reconocer para poder entonces desarrollar lo que se llama un verdadero arrepentimiento. Así es, amor. Y mira que me viene como a la memoria un ejemplo, y es por lo menos cuando alguien muere de pronto por un accidente o de una manera pues de repente y no está identificada la persona. Entonces lo que le dicen es que venga el familiar, que venga no sé otra persona a que reconozca, ¿sí?, ese cuerpo, que venga y lo mire y reconozca ese cuerpo. Y esa es la única manera que al identificar como tal el cuerpo se procede como tal a hacer toda la investigación y todas las demás cosas. Entonces es como el primer paso, bueno, para que se lleve a la investigación y todo eso. El reconocimiento delante de Dios es el primer paso para que Él pueda obrar en adelante todo lo que tenga que hacer en nuestra vida. Sacar lo muerto, sacar eso que estaba allí, esa carga, ese peso del pecado. Él lo puede hacer, pero paso número 1 debe haber un reconocimiento, es humillación delante de nuestro Dios. Ahora, una vez yo haya reconocido que he pecado, que tengo rebelión, que he fallado a Dios, que tengo errores, que eso que yo ya he reconocido, una vez yo ya haya hecho eso, Amor, ahora perdón, antes de que pasemos al otro punto, es que hay que tener en claro que para reconocer, que es identificar el pecado, pues yo tengo que saber qué es pecado, ¿no? Porque si yo no sé qué es pecado, pues difícilmente voy a poder reconocer y no voy a saber de qué tengo que arrepentirme. Y eso lo tienes que ir conociendo es a la luz de la palabra. Cuando tú lees la palabra te vas a dar cuenta que no le agrada a Dios, que a Dios no le agrada por lo menos que tengas envidia de tu hermano, que murmures contra tu hermano, que a él no le agrada que de pronto uses tu cuerpo para algo inmoral, que a él no le agrada tantas cosas ni que mientas. Y de esta manera, cuando esa luz va iluminando tu vida, tú vas viendo los pecados y los vas reconociendo. Y esto no solamente es de un día, ¿no? Entonces vamos a leer toda la Biblia para saber todos los pecados que tengo y poderlos reconocer todos de una sola vez. En realidad es un transitar, es un principio que voy a aplicar día a día. Y a la medida que yo vaya entrando en la palabra, voy a reconocer qué pecado hay y si está en mí, poder decírselo al Señor. Ahora, dice la Biblia que el Espíritu de Dios es el que nos convence de justicia, de pecado y de juicio. Es necesario yo acercarme a Dios, ¿sí?, para que el Espíritu que conoce Dios, conoce la intención, lo que hay dentro del corazón. Dice la Biblia que perverso es el corazón malo y perverso es el corazón del hombre. Engañoso es el corazón del hombre. O sea, él te va a decir, no, tú estás súper bien. ¿Quién lo conoce? Dios. Por eso tenemos que acercarnos a Dios y eso se hace en oración a Dios. Él es el que conoce los corazones, lo más profundo. El corazón es engañoso. Uno cree que ya está bien, ¿cierto? Uno dice, no, ya está bien. Uy, mejor dicho, yo no tengo que arrepentirme. ¿De qué me tengo que arrepentir? ¿Sí? Pero eso es el corazón, que es engañoso. Ahora, ¿quién lo conoce? Dios. Dios es el que conoce nuestro corazón. Y pecado es pecado, sea pequeño o sea grande. Así que no, es que yo ya... Y resulta que Dios va empezando a examinar, como estamos hablando ahora, amor, de colocar su plomada para ver qué tan recto estamos. Y hermano, eso van saliendo, le cuento, varias cosas que hay en ese corazón y que nos corresponde a nosotros ir trabajando, ir quitando, ir renunciando, ir reconociendo delante del Señor, porque mi hermano, nadie va a entrar al reino de los cielos si no se arrepiente y si no está santo y sin arruga. Así que esto nos corresponde tanto a la persona como recién está entrando a ese programa y lo ve por primera vez, como a los que llevan años y años y años en el Evangelio. Eso es una tarea de todos los días de que podamos examinar. Ahora, mi cielo, una vez ya hayamos confesado, o más bien reconocido, ahora vamos a confesar al Señor. Eso se hace verbalmente, eso se habla. Ay, ya el Señor lo sabe todo. Sí, el Señor lo sabe todo. Él está esperando que usted y yo le digamos, Señor, mire, hice esto, pequé de esta manera, lo hice de esta forma, detalladamente. Él lo quiere escuchar de usted, Él quiere que usted reconozca. Además que eso trae una libertad al alma, porque el alma
que guardó el pecado, que guardó lo que viste, que guardó lo que hiciste, que recuerda eso, bueno, si tú lo hablas verbalmente, también esa alma va a recordar ya, que tú ya lo confesaste, que ya tú lo dijiste, lo pronunciaste. Y no solamente tu corazón y tu alma va a decir, ya estás a cuentas por eso, sino que también los principados y las potestades que no leen la mente, que no pueden saber tus pensamientos, pues se van a dar cuenta de que tú ya entraste a esa justicia de Dios y van a tener que, ¿cómo se le puede decir? Soltar a esa persona de esa atadura, de ese derecho legal que de pronto la esclavizaba por el pecado, por esa puerta abierta. Esa persona ya se puso a cuentas, ya Dios la perdonó, la debe soltar, porque sencillamente lo confesó, lo dijo verbalmente, lo reconoció y lo confesó. Y el hablar, uno se siente como libre, literal. Y sí, uno se despoja de eso que llevaba. Y uno dice, Señor, Padre, perdóname por esto y lo otro. Y uno se siente libre por lo que, y literal se siente libre. Dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y cuando uno conoce una verdad, y esta verdad que estamos aprendiendo, y uno lo pone por obra, oiga, lo va a hacer libre. Y eso dice la Biblia. Eso dice la Biblia. Y si uno se examina su diario vivir, digamos que usted haya dicho una mentira y usted sepa que es mentira y esa mentira lo lleve a otra mentira y usted no ve la hora de que, uy, ¿cómo hago? Y entonces lo lleva a otra mentira y eso le rondea en el pensamiento y lo rondea en el pensamiento hasta que usted dice, no, ya no voy a sostener más esta mentira, ya voy a decir las cosas, piense lo que piense mi esposa, piense lo que piense mi esposo, piense lo que venga de lo que se venga. Y esa persona declaró y dijo, mira, yo hice esto y te fallé en esto y hice lo otro. Sí, puede que de pronto se venga, pero usted ¿por qué hizo lo otro? ¿Por qué hizo eso? Me causó mucho daño. Pero déjeme decirle que esa persona descansó de esa cosa que tenía y de ese peso que llevaba allí. Habrán otros pasos que hacer, que lo vamos a seguir viendo. Pero pronunciarlo, decirlo verbalmente, ya de por sí trae un alivio al corazón. Y mira lo que hace David. Ahí en Salmos capítulo 32, versículo 5, nos habla la Biblia, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Lo que hace el salmista. Vimos que el salmista reconoce su rebelión, ¿cierto? Aquí en este salmo, ¿sí? En este pasaje la palabra dice, mi pecado te declaré. Declarar es confesarle, hablarle al Señor, decirle al Señor lo malo que ha sido o el pecado que ha tenido. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Cuando hablamos de iniquidad hablamos de ese pecado repetitivo que se hace consecutivamente lo mismo y vuelve y hace lo mismo y vuelve y repite lo mismo, ya se vuelve una iniquidad. Dice la Biblia, y no encubrí, es decir, no lo tapé o no lo adorné, no, simplemente pecó. Es que pequé un poquito, no. Que mentí. ¿Pequé? Bueno, es un pecado. Claro. Entonces dice, y no encubrí. Dios ya lo sabe todo. Querido joven, jovencito, jovencita, adulto, niño, niña, anciano, que usted me está viendo en esta hora, y Daniel y mi esposa, sabemos, de Dios sabe todo lo que tú y yo tenemos dentro. Él está esperando es que nosotros le hablemos y seamos sinceros con Dios. Y dentro de esa sinceridad, nosotros vamos a comenzar a vivir algo nuevo en Dios. Y es declararle y no tapar lo que hay que decírselo al Señor. Pero esto se le dice al Señor. Esto es en intimidad con el Señor. El Señor es el que lo tiene que saber, ¿sí? Pero que tú y yo podamos reconocer con sinceridad. Y más adelante vamos a ver, y es necesario que nos apartemos del pecado y no volverlo a hacer. Pero sí es necesario no encubrir eso delante del Señor para que, dice la Biblia, dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Una vez yo haya confesado eso a Dios, le haya declarado eso a Dios y no haya encubierto mi iniquidad, el Señor te va a perdonar. Y el Señor tiene un perdón para tu vida y para mi vida cuando nosotros reconocemos y le confesamos y no lo encubrimos. Amor, y si lo vemos al contrario, entonces si es un perdón cuando lo reconocemos y lo confesamos, entonces ¿qué tendrá Dios si no reconocemos o no confesamos?
un castigo, ¿verdad? Un juicio. Porque eso es lo que viene, mi hermano. Cuando hay un pecado allí sin confesar, ahí es donde viene un juicio, un castigo, una consecuencia por ese pecado oculto, por esa cuestión que está allí oculta. Es una puerta abierta donde el enemigo puede tomar derecho de la persona y entonces la persona comienza a decir, porque es que nada me sale bien, porque es que yo discuto tanto con mi esposo, porque es que yo mantengo enfermo, porque es que yo de pronto no avanzo, no prospero. Mi hermano, muy probablemente, entre muchas de las otras cosas que pueden estar ocurriendo, hay un pecado oculto, no identificado, que no ha reconocido y que le da un derecho legal a las tinieblas para que opere en contra y venga una consecuencia por ese pecado. Mi cielo, mira lo que dice en Números capítulo 14, versículo 18, dice: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos, ¿sí? Entonces, el Señor es tardo para la ira. Y se van heredando los pecados, ¿no? Si la persona se fue a la tumba sin confesar ese pecado, ahí a la tercera y a la cuarta generación le alcanza. Entonces, mucho cuidado, y tenemos que ahí tener mucho cuidado, porque tenemos que estar alerta, porque muchos de los pecados son generacionales. Sí. Sí, y a veces dice, pero yo no hice eso nunca, yo de qué me debo de arrepentir, o yo de qué debo de confesar, yo qué debo de reconocer. Bueno, entonces miremos, porque dice la Biblia que hasta los terceros y hasta los cuartos, ¿sí? Entonces es un pecado generacional, ¿sí? Que viene de descendencia en descendencia, ¿verdad? Y comienza a tomar a la persona y realmente, oiga, va a practicar lo mismo que hacía el abuelo, el bisabuelo, o el tío, o el primo. Porque, y es que las generaciones, amor, dice hasta la cuarta, ¿no? La primera generación serías tú y yo, la segunda generación o la anterior sería nuestros padres, la tercera sería nuestros abuelos y la cuarta sería nuestros bisabuelos. Y hay que mirar de allí para allá que de pronto qué pecado quedó sin reconocerse, sin confesarse, que de pronto se está repitiendo. Y se ve, como tú dices, mi amor, en las familias a veces eso. Que el bisabuelo fue ladrón, el abuelo fue ladrón, el papá fue ladrón y el hijo ladrón. Entonces, ahí es muy importante reconocer y confesar para que se rompa esa maldición. Amén, así es. Y bueno, reconocer, confesar. Listo, es necesario. Ahora, hay un pasaje importante de confesar, amor. En primera de Juan 1:9. Dice la palabra de Dios: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, por eso es importante reconocer y confesar a Dios para que Él perdone nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si no lo hacemos, pues Él no nos va a poder ni perdonar ni limpiar. Ahora, una vez yo haya reconocido, le haya confesado al Señor, ahora viene algo y es apartarme de la vana manera de vivir, lo que yo hacía. Entonces, reconozco, confieso al Señor, pero no tan solo es confesarlo y listo, es apartarme del pecado que estaba haciendo. Entonces me separo del pecado, ¿sí? Ya no tiene en cuenta ese pecado en mi vida, ya no tiene nada que ver ese pecado en mi vida. Me aparto de esa vana manera de vivir, de lo que yo hacía, de lo que cómo yo andaba. Entonces ya lo quito de mi vida, ¿sí? Dice la Biblia ahí en Lucas capítulo 15, versículo 20, dice la Biblia, dice, ayúdame a leerlo, dice en el verso 20, dice la Biblia: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos
fiesta. Entonces, más adelante, bueno, estamos hablando aquí de la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Entonces, Yo digo es ese hijo que malgastó todos los bienes. eso. Entonces, ese hijo que sí, que fue pecador por cuanto él tenía todo, pero resulta que no hizo caso a su padre o se fue rebelde, se fue de la casa, malgastó los bienes, hizo y deshizo con el dinero, hizo y deshizo con lo que tenía, y resulta de que, oiga, eso es como cuando el dicho dice, bueno, hay un dicho que dice que ya viene con el rabo entre las patas, ¿será? Entonces, viene esa persona, viene reconociendo, porque dice la Biblia, dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Él reconoció que había fallado. Y tomó la determinación de ir al Padre, o sea, se apartó, porque estamos en el punto de apartarse de esa vana manera de vivir, de malgastar, de eso del mundo, ahí decía que estaba pasando hambre y que incluso dice más adelante, y volviendo en sí, porque es que hay un momento, mi hermano, cuando Dios permite que la persona reflexione y es como la conciencia allí, el mismo Espíritu Santo de Dios haciéndole reflexionar a la persona, y dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. O sea que él estaba muriéndose literal del hambre. Y reconoció, volvió en sí y dijo, oiga, en la casa de mi padre, aún el jornalero, el que trabaja allá, él come también, y yo aquí muriéndome de hambre. Y es que literalmente el mundo, el pecado, eso es lo que hace. Ah, no, pero yo le estoy viendo muy bien. Sí, pero el real estado de la persona es decadencia, es muerte. Y dice acá, me levantaré e iré a mi padre. Es decir, él pensó y se determinó en su corazón, me voy a levantar de aquí de esta condición, voy a ir a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Ahí lo pensó. Pero efectivamente lo hizo, porque en el versículo que leía mi esposo dice, y levantándose vino al padre. Mire que ni siquiera le había dicho nada, solamente lo pensó, pero en ese momento fue y se apartó y puso en acción, y apenas lo vio el papá, ¿qué hizo? Lo recibió, lo besó, lo vistió, corrió, mi amor. Le mandó a traer comida. Oiga, qué cosa tan tremenda, ¿sí o no? Pero mire que igual, él lo dijo, y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tú. Y amor, ¿y sabe qué hace eso? El reconocer trae bendición. Eso es lo que estaba pasando con el hijo pródigo. Reconoció, confesó, dijo, Padre, he pecado contra ti. Y se apartó de lo que estaba haciendo. Pero ¿qué tal si hubiera vuelto a hacer lo mismo? Pues hombre, no hubo un verdadero arrepentimiento. ¿Sí? Y lo que él hace, y viéndolo como referencia también lo que hace el salmista de reconocer contra ti, Señor, he pecado. ¿Sí? Entonces el hijo pródigo vuelve reconociendo la falla que ha tenido, ¿sí? Y la falla que ha tenido puede que quizás sea pequeña, grande, lo que sea, como usted y yo lo queramos ver, pero es pecado. Pero yo tengo que reconocer que he fallado y tengo que saber que hay alguien que está ahí para perdonarme, que es Dios, pero que también tengo que entender de que tengo que apartarme para no fallarle a ese Dios que me perdonó. Y eso es claro en nuestra vida, entender de que separados de Dios nada vamos a poder hacer, pero que debo de apartarme y alejarme del pecado, de no volver a hacer lo mismo para poder alcanzar la misericordia de Dios, y porque Él va a estar ahí siempre. Dios es tardo para la ira, grande en misericordia. Dios tiene mucha paciencia, realmente Dios tiene mucha paciencia con cada uno de nosotros, pero que nosotros debemos de entender y tomar la oportunidad que Dios nos da para poder nosotros seguir adelante, para poder nosotros avanzar en el Señor y para no fallarle al Señor nuevamente, sino que podamos avanzar, crecer en el Señor. Mira, Dios tiene planes especiales contigo y conmigo, pero necesitamos reconocer y confesarle al Señor el pecado, pero también apartarnos del pecado, para poder ver real el propósito, ¿sí? Y las bendiciones de Dios en nuestra vida, y nosotros dentro de este reino poder
desarrollar todo lo que hemos aprendido y entender y ponerlo por práctica y ver lo del reino y vivir conforme a lo del reino de Dios. Así es, mi amor, y quiero compartirte un pasaje muy importante en Primera de Juan, capítulo 3, versículo número 6, porque mi esposo decía algo importante y era que esa persona se aparta pero no vuelve atrás. Dice la palabra de Dios que aquel que vuelve atrás no es digno del reino. Entonces, mire lo que dice aquí: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces, ese arrepentimiento es genuino en cuanto que la persona se aparta y no vuelve atrás, no vuelve a caminar por ese mismo camino atrás. Si la persona vuelve atrás, entonces muy seguramente no tuvo un verdadero arrepentimiento. Además, también o dejó enfriar las cosas, dejó la comunión. Dice aquí que el que permanece en él no peca. Entonces, si no permanece en él, es como una presa fácil y el diablo está buscando a quien devorar. Dice que aún 7 espíritus peores llegan de donde salieron. Entonces es muy importante permanecer en él y no practicar el pecado. Cuando yo ya me he arrepentido, genuinamente he reconocido, número 1, he confesado, y número 2 y número 3, me he apartado de esa manera de vivir y para no volver jamás allá, jamás volver atrás. Ahora, de luego esto tengo que restituir, ¿sí? Lo que he agraviado, ¿sí? O lo que yo he dañado, ¿sí? O lo que yo he destruido. Es bien importante y bien complejo, la verdad. Y es ahí cuando nosotros, ¿sí? Mire lo que dice en Santiago, capítulo 5. Porque a veces la gente dice, no, yo aquí solito con Dios y yo ya le confesé, yo ya reconocí, yo ya le confesé, yo ya me aparté y ya solito con Dios. Pero la palabra nos dice que hay un cuarto punto y es que hay que restituir a quienes yo he dañado, a quienes he agraviado. De hecho, la palabra dice Dios, si no amas al que está cerca, ¿cómo vas a decir que me amas a mí? Si no amas al que tienes cerca. Esa persona ha sido creada porque yo le he querido dar vida, pues creación mía. Es más, si tú amas al que tienes cerca, pues es como yo recibo ese amor. Entonces no podemos decir, no, yo aquí cusumbo solo, como dicen por allí, y yo ya reconocí, confesé y me aparté y aquí solito con Dios. No, debe haber una restitución a quienes hemos agraviado. Y esa restitución, amor, es por lo menos, si yo le quité algo a alguien, devolvérselo. Y mira que Dios es tan especial porque no solamente es devolverle lo que le quité, sino añadirle aún más. Y ahora lo vamos a ver. Dice en Santiago capítulo 5, versículo 16, dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y ahí es donde entra el confesarle a otra persona, ¿sí? El decirle, mire, fallé en esto, pequé en esto, agravié, te hice daño en esto, ¿cierto? Dice, y orad unos por otros para que seáis sanados. Pero entonces primero es confesar, ¿sí? Entonces yo oro por esa persona, oro por ese momento, y dice, para que seáis sanados. Y ahora, y ese es uno de los pasajes y uno de los pedacitos que más a la gente le gusta, porque dice, y la oración eficaz del justo puede mucho, pero a veces solamente decimos ese pedacito, pero no decimos lo que está atrás. Y resulta que lo que está atrás es la confesión, esa restitución que yo estoy haciendo y estoy lo que he dañado y lo que he fallado. Entonces, para que esa persona sea sanada, yo sea sanado, y entonces la oración del justo, ahí va a poder mucho. Y entonces todo lo que tú pides en el nombre de Jesús, pues ahí lo va el Señor a hacer. Entonces, ahí es cuando nosotros vemos que restituir trae mucha bendición, ¿no? Así es, amor, y esa oración que va a sellar como tal esa confesión
porque no lo podemos hacer en nuestra humanidad. Esto es un don de Dios, no es algo que lo podemos hacer en nuestra carne. Si usted, ay, no, ¿sabe qué? Vea, yo le hice esto. Pues déjeme decirle que no hizo nada, no hizo la tarea como era, porque ese reconocer tiene que ser en humildad, ese confesar, pues tiene que ser de una manera sobria, sin justificarse, ese apartarse, es decir, mire, yo no lo voy a volver a hacer, no lo voy a volver a cometer, y ese restituir es porque vas a orar. Mire que le añades, no solamente le dices, mira, yo te hice eso, perdóname, sino ora por esa persona, bendícela, bendecí, no maldigáis, la bendice, yo deseo que te vaya bien, que Dios te prospere en esto, de todo corazón. De todo corazón, y verdad que va a haber sanidad, no solamente para la persona que perdona, sino para el que ha sido perdonado, porque es tan importante dar el perdón como recibirlo, es muy importante. Y mi cielo, ahí en Lucas capítulo 19, versículo 8, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces Zaqueo era un varón que era jefe de los publicanos, y los publicanos, y dice aquí, y rico. Los publicanos tenían algo, y es que eran los que cobraban los tributos, ¿no? Recaudaban. Y de por sí, pues cometían, digamos, fraude en realidad, y querían enriquecerse a causa pues de esa recolección de los tributos y demás. Pero este Zaqueo, cuando llegó Jesús, dijo, en realidad fue a prisa y recibió a Jesús y dijo: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo defraudaba a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo, versículo 9: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Es decir, alcanzó salvación, o sea, perdón de todos esos pecados por el gesto de devolver a los pobres, y cuadruplicado si alguien le había defraudado, si había robado, si había hecho algo, dijo: yo se lo devuelvo cuadruplicado. No solamente fue, le devuelvo lo que le corresponde, le devuelvo más allá de lo que de pronto le corresponde, y así en esa restitución hubo un verdadero arrepentimiento. Entonces recuerda 4 pasos importantes que debemos de tener nosotros para poder arrepentirnos correctamente, y es que yo debo de reconocer, número 1, confesar, número 2, que debo apartarme de la vana manera de vivir, número 3, y número 4, el restituir a los que